El día de ayer el presidente López Obrador concluyó sus actividades en Washington. Se reunió con empresarios, tanto de Estados Unidos como de México, empresarios importantísimos como el ingeniero Carlos Slim, que ya escuchábamos hace un momento, pues que nomás fue el hombre más rico del mundo durante algún tiempo. Si alguien sabe de negocios, podrá ser controvertido, podrá tener sus críticas, pero si alguien sabe de negocios y de generación de riqueza, pues es Carlos Slim. Carlos Slim habla de la necesidad de que haya mayores inversiones, particularmente en infraestructura del sector privado. El sector privado necesita más confianza para tener esas inversiones. Y bueno, las loas, los aplausos. Vino un tuit del canciller Marcelo Ebrard, por ejemplo, que promete en los próximos años 40,000 millones de dólares del sector privado. ¿Cuánta de esa inversión será fresca? Es decir, ¿cuánto se puede traducir en nuevos proyectos, en nuevos empleos? ¿Y cuánta pues es una inversión que más bien ya está considerada? Ya lo platicaremos más adelante. Dice Marcelo en su Twitter, el canciller, en un desayuno con el CEO de Dialogue US México, el presidente López Obrador, informa que las inversiones de empresas en Estados Unidos en nuestro país serán efectuadas entre esta fecha y el 2024, suman ya 40,000 millones de dólares. Insisto, cuánta de esa inversión va a terminar por ser fresca o cuánta inversión, pues es más bien una inversión que ya estaba ahí de alguna u otra manera considerada. Llama la atención también el tema de energía. Dice la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que de lo que se discutió fue energía. Lo cierto es que hay muy poca confianza de empresarios, no solamente gringos. Pregúntele a los españoles, caray. Vean nada más lo que está pasando con Iberdrola, por ejemplo. Hay muy poca confianza en invertir en energía en México. El gobierno va a decir una cosa. El gobierno va a aplaudir, ¿no? O sea, ni modo que el gobierno traiga otro tema, pero la visión que se tiene generalmente, pues parece que va hacia otro lado. En fin, esto dijo la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Escuche. La evaluación de México por las calificadoras en caso... Es mejorada y eso es una suma total positiva. ¿Qué dijeron los empresarios? Ahorita estamos trabajando en 5 mesas con el CEO Dialogue, con servicios, infraestructura, inversión, en donde estamos buscando cómo lograr que la colaboración entre ambas naciones, los empresarios americanos con los empresarios mexicanos y la academia, podamos tener un mejor desarrollo, no solamente de inversión, sino de los propios negocios en ambos países. Hay 3 partes donde se están llevando a cabo la inversión, en la parte norte del país, por otro lado tenemos a lo largo del sureste y por otro lado tenemos la parte que han estado desarrollando en lo que viene siendo el Golfo de California. Ahora, por otro lado, la crítica que también tenía que venir de la oposición. Escuchen lo que dice el diputado del PAN, José Antonio García. Dice inclusive que se perdió una oportunidad, que esto fue un fracaso de alguna u otra manera, una reunión para la foto nada más. Escuche. Esta visita no fue absolutamente en nada productiva y tampoco podemos hablar de que esta misma haya generado algún resultado positivo para nuestro país. Pese a la oportunidad tan grande que tenía el presidente López Obrador de abordar con puntualidad temas como el tráfico ilegal de armas. Ello pese a que dicho tráfico ilegal contribuye a la crisis tan grave de inseguridad que vive y que azota lamentablemente en nuestro país. O sea, ¿cómo cree, diputado, que no ha leído el comunicado desplegado de los gobernadores de la Cuarta Transformación? Porque así como la oposición critica, pues el oficialismo se desvive en loas, que recuerdan aquellos tiempos de ¿qué horas son, señor presidente? Digo, ¿qué horas son las que usted diga, señor presidente? 4 puntos que pone, ocupa más espacio el desplegado con los nombres de los gobernadores, porque son 4 puntitos. Lo firma, pues ya sabe, Américo Villarreal, David Monreal, Lorena Cuellar, Alfonso Durazo, Ricardo Gallardo, el Pollo Gallardo allá en San Luis Potosí. En fin, lo firman todos los gobernadores de la 4T. Y entre otras cosas, pues dicen que le dan la bienvenida, felicitan al presidente López Obrador por poner en alto el nombre de México, enhorabuena. Plantea un programa, dicen los gobernadores, sin precedentes para atender la inflación en ambos lados de la frontera. Propuso un programa de colaboración para atender al mismo tiempo la migración y la cooperación para el desarrollo de ambas naciones, y un programa ambicioso de inversión y una política exterior, dicen, fiel a los principios constitucionales.
que fortalece la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El cuarto punto a mí me parece el más simpático. Llenó de esperanza y agradecimiento a los mexicanos que viven en Estados Unidos, reconociendo la aportación que hacen a sus familias y a México. Bueno, pues ahí está, típico de estos desplegados, loas que se desbordan hacia la figura del presidente López Obrador. Que por cierto, quien sí leyó el desplegado al parecer es el presidente o dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que también opinó sobre la visita. Y esto fue lo que dijo. La posición sólida, clara, diplomática, firme del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre todos los temas de la vida económica, de la migración, de la vida social, de la relación política entre los Estados Unidos de Norteamérica y México. Y tenemos que decir que si el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de las relaciones entre México y Estados Unidos, está hablando de las relaciones de Estados Unidos y América Latina completa. Una posición de dignidad que reconocemos públicamente y aplaudimos del presidente de México, presidente de la dignidad, el presidente de la verdad. Nicolás Maduro no quiso tomar la llamada en este espacio, pero siguen abiertos los micrófonos para él. Sin embargo, en la línea telefónica tenemos a Ezra Shabot para platicar de todo esto. Querido Ezra, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis. Pues ni modo, no te quedó otro. Pero bueno. No, hombre, un honor. Muchas gracias, Luis. Mira, yo creo que en todo caso, ya poniéndose serios, lo que podríamos concluir de la visita de López Obrador a los Estados Unidos es que pues se pasó la prueba, digamos, y no hubo un desaguisado mayor que podría haber sido todavía peor que lo que uno pues puede imaginar en una situación de esas. Honestamente se veía pues mucha prisa del propio presidente Biden por terminar eso rápido y pues no pudo porque tuvo que aguantarse ahí 25 minutos de toda una explicación larga del presidente López Obrador con respecto a la historia de México y otras cosas. En términos generales, esto tenía que ver fundamentalmente con el tema de la inicial, digamos, de lo que fue para el propio Biden el hecho de que López Obrador no acudiera a la Cumbre de las Américas hace unos meses. Y esto tenía que ver fundamentalmente con el hecho de que la confrontación diplomática México-Estados Unidos estaba subiendo en tono. Y es algo que en este momento, por supuesto, no convenía a ninguno de los dos países. Había, digamos que, en términos generales, apagar fuegos. Y eso fue lo que hicieron, tratar de apagar el fuego de una manera clara. ¿Qué fue pues este encuentro? Un encuentro que no aparece en los medios norteamericanos, no tiene absolutamente ninguna repercusión y que pues incluso se reduce en términos diplomáticos de manera sustancial. O sea, lo que debió ser la presencia del propio Biden o Blinken, el secretario de Estado, en reuniones posteriores, ya no se dio. Ya se dio solamente la presencia del presidente López Obrador con otro tipo, con sus secretarios de Estado y con, digamos, figuras menores al tema de los empresarios. Y ahí es importante hacerlo notar, en donde pues la presión estuvo destinada fundamentalmente al tema energético, en donde lo que se le hizo notar es la preocupación y el apoyo, es cierto, a México por no haber aprobado la reforma eléctrica. Esto fue bastante manifiesto. Hay que entender claramente que todas estas promesas de inversión en electricidad están ligadas a algo que en México pues no sucede. Estos anuncios de plantas eólicas y de energía limpia y de la transición, etcétera, pues no, obviamente no es parte de una realidad en la medida en que esto está siendo sustituido por un mecanismo claramente limitante de estas energías alternativas, y en donde la Comisión Reguladora de Energía les dice no se puede, y bueno, pues el diálogo, podríamos decirlo así, entre López Obrador y el propio Biden fue un diálogo en donde pues temas que
debieron, digamos, manejarse como parte de una agenda común, terminaron siendo pues de una discusión diplomática amable. El tema de China, por supuesto, el tema de la propia producción o poderío de los Estados Unidos, el tema de los migrantes que le dijeron, pues el tema hay que tomarlo con calma, y eso le dijo Biden, lo discutimos ya en la propia Cumbre de las Américas, que por cierto, qué pena, usted no pudo venir. Pero no le dijo eso, por supuesto, pero Por ahí. por ahí estuvo. Cuando se habla con grandes empresarios que van a hacer inversiones en los Estados Unidos, el acompañamiento del gobierno norteamericano es fundamental. Es algo así como el aval que se le da a todo un proyecto. Y cuando esto no existe, pues entonces tu nivel de confianza o el nivel de apoyo de las inversiones se reduce significativamente. Y esto fue lo que sucedió. Biden tenía mucha prisa, tenía que armar maletas, irse a esta gira que tiene ahora de ir a Israel y a Arabia Saudita por temas que tienen que ver con seguridad internacional y el tema del petróleo, y bueno, pues terminar ahí rápidamente la propia gira. Que si es una gira, es un fracaso, no lo es, no es un fracaso esta visita, no es gira, una visita va eh, eh, comparte proyectos, el tema fronterizo, en donde México le pone 1.500 millones de dólares en básicamente renovación de lo que sería la seguridad en la frontera, y por supuesto la modernización de aduanas, algo que por supuesto tiene que ver con los mecanismos de control tanto de migración como de los temas de narcotráfico y colaboración con los Estados Unidos, Luis. Yo creo que en ese sentido el avance está de este lado. Irles a venderme gasolina barata a los Estados Unidos, pues sí fue una sorpresa, básicamente porque es su gasolina la que le compras, la pasas de este lado, le metes un subsidio y se las regresas. Algo que dijeron, bueno, pues sí suena muy bien, pero esto no resuelve un problema ni reduce inflación. En todo caso, pues el problema radica en la mayor producción de lo que sería la gasolina como mecanismo para reducir precios, y esto no lo estamos haciendo, estamos importando más, no produciendo más, que ese es el grave problema. E incluso parte de la visita del propio o de la gira de Biden hacia Medio Oriente está ligada a una posibilidad de mayor explotación de petróleo por parte de Arabia Saudita y de refinación en otras áreas para poder bajar estos altos todavía precios de la gasolina en el mundo. En todo caso, ¿le sirve a López Obrador la gira como un elemento de triunfo? Sí. El acompañamiento de empresarios mexicanos vuelve a repetir esta idea de que las cúpulas empresariales están alineadas con el gobierno. Ahí lo están, lo manifiestan. Un CCE ya no el CCE anterior combativo, cuestionador, sino alineado sin duda alguna a la política mexicana, la política oficial. Es lo que tenemos, y un grupo encabezado por Carlos Slim que representa la apuesta institucional por el propio desarrollo dentro del país. Creo que en esas estamos, en un intento de terminar con calma el sexenio y apostar pues por lo que venga después. Hasta ahí, digamos, esta gira sin sobresaltos, sin pleitos, y yo diría pues básicamente sin una trascendencia importante. No genera problemas, pero tampoco genera la posibilidad de que todos esos números de inversiones aterricen en la realidad, Luis. Versiones de ese nivel de 30,000, 40,000 millones de dólares no se hacen en 2 años. Es imposible que ese dinero caiga y termine por pues digamos realizarse, expandirse durante 2 años en el país como un proyecto a largo plazo. A 2 años, a duras penas estaríamos pensando en la posibilidad de armar otro tipo de proyectos mínimos que pues lleven el barco a un nivel
digamos, de no hundimiento de aquí al 2024. Claro. Y hasta ahí la relación, Luis. Esra, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Y solamente para cerrar, Esra, esta lana, estos 40,000 millones, que sí, evidentemente no se dan en 2 años, de dólares, que bueno, a los políticos les encanta hablar de miles de millones de dólares, es dinero que se supone que fue como una promesa de dinero fresco, como creo que queda muy claro eso, o es más bien lo que pues ya de cualquier manera tienes que tener en gastos, o sea, que ya estás pensando que pues que se tiene que seguir invirtiendo en México. Son números que aparecen como parte de proyectos que se pueden vender. Y entonces los asumes como pues compromisos ya establecidos. Común podría ser que ahí están, pero donde tu parte fundamental que puedes vender, que es energía, la tienes cerrada. Y perdón, pero cuando le dicen pueden venir a invertir en energía, hace falta que le digan las condiciones, porque una vez que las entiendan, pues no, en esas condiciones la inversión en energía no puede llegar así, Luis. Mil gracias, Esra. Te mando un gran abrazo y seguimos a Esra Chabot en @ZChabot. Gracias. Gracias, Luis. Buen día.